¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Me interesa ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. Imagina un lugar donde las personas pueden ir a pedir cuentos, imágenes, crear música. De hecho, estoy segura que ya has solicitado un texto, un poema o cosas más complejas, como una imagen, una voz, y es que se puede utilizar prácticamente para cualquier cosa. Por ejemplo, traer de vuelta a Michael Jackson para cantar una canción de Juan Gabriel. Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Apenas van a cumplirse 2 años de que llegó esta ola generativa y que permitió que cualquiera, con un dispositivo conectado a Internet, la pudiera utilizar. Analizan esa información y a partir de esa información te dan una respuesta. Puede ser datos personales. Aunque, desgraciadamente, también se ha explotado el uso de esta tecnología para realizar fraudes, generar noticias falsas y un largo etcétera. Porque vas a decir, bueno, los beneficios que tiene la inteligencia artificial, sí, pero también cuáles son los riesgos, cuáles son los principales derechos que podemos ver vulnerados. Yo no sé qué piensan, pero considero que la ley debería de poner reglas y límites, algo que ya se está intentando en algunos países. Pero la velocidad de las políticas públicas, por ahora, no tiene la misma rapidez con la que evoluciona esta poderosa herramienta. Sí. Obviamente estamos hablando de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los riesgos realmente que existen? Pero bueno, la tendencia es que exista una regulación. Pues obviamente que va a tener un impacto en tu vida. ¿Quién va a gobernar este poderoso desarrollo tecnológico? ¿Estará en manos del sector público o le van a entrar las empresas privadas? En este episodio averiguaremos hacia dónde va ese futuro que ya nos alcanzó y que nos va a dejar atrás si se lo permitimos. Soy Mariana León, editora de contenidos en Tech Science, la plataforma de divulgación del TEC de Monterrey, y estoy que no me lo creo, pero te doy la bienvenida a nuestro episodio 100 de Historias para Mentes Curiosas. Sí, nuestros primeros 100. Historias para mentes curiosas. Ya es cosa cotidiana. Algunas de esas herramientas de IA funcionan con una especie de magia que facilita tareas como resumir textos, crear imágenes, armar un presupuesto, planear un viaje, borrar objetos de una foto o copiar tu voz o la de alguien más. La infinidad de usos es tal que no podemos imaginar lo que encontraremos el próximo año, porque esto que estamos viendo es tan solo el comienzo. La inteligencia artificial ya se utilizaba en muchos ámbitos desde hace décadas. Incluso nosotros la usábamos, aunque tal vez sin estar tan conscientes. Pero lo que hizo la diferencia fue el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, ya que se trataba de un modelo avanzado de lenguaje que se denomina IA generativa, a la que prácticamente se le puede pedir que imite el pensamiento humano. Para no quedarse atrás, Google, esa famosa plataforma a la que antes le preguntábamos todo, lanzó su IA hace poco menos de un año. Te la presento, se llama Gemini. Soy Gemini Advanced, un modelo de lenguaje grande creado por Google. En términos más sencillos, soy una inteligencia artificial que puede comunicarme y generar texto similar al humano. Puedo responder a tus preguntas, generar diferentes tipos de texto creativo y traducir idiomas. Tengo acceso a información actualizada a través de Google Search y puedo procesar grandes cantidades de texto para entender el contexto y proporcionar respuestas relevantes. ¿Hay algo en específico que te gustaría saber sobre mí o sobre cómo puedo ayudarte? Hace poco, WhatsApp incluyó su propia herramienta. ¿No te habías dado cuenta?
Puedes abrir tu teléfono y ver que está en la parte superior del buscador de tus chats. Tiene un círculo azul con verde y ahí puedes interactuar con una inteligencia artificial, pedirle textos o incluso que te diseñe imágenes dentro de la app. Personalmente he usado la de WhatsApp. No es que la que use más, porque no me considero que la necesite, pero a veces la he llegado a utilizar como para unas tareas. Sí, algunos maestros ya nos han dicho, pueden usar esto para esto, o para algunas imágenes, o para estas cosas. O sea, eso sí, ya nos han empezado a decir. En México, el 57% de los internautas dice haber utilizado alguna aplicación de inteligencia artificial. Es el caso de Jessica Anaya, estudiante de los últimos semestres de periodismo en la Universidad de la Comunicación en la Ciudad de México. Aunque le da un uso cotidiano para obtener información de sus clases, también le ha servido para situaciones sociales que quizá no imaginamos tanto. Sí, en WhatsApp sí te da ideas, ¿sí? ¿Cómo contestar? Yo vi un video y quise probarlo. ¿Cómo contestarle a una persona narcisista? Y lo busqué y sí te aparece como un texto redactado de cómo contestarle. Una cosa es pedirle datos generales de Internet, pero algo muy diferente es que reemplacen nuestras propias palabras. Por ejemplo, si tú quieres buscar cómo contestar a una persona que te está entrevistando en una entrevista de trabajo y ya te manda un texto como si esa persona fueras tú. Una de las cosas donde más se está utilizando los modelos de inteligencia artificial en las empresas privadas es cuando uno quiere conseguir chamba, manda un CV. Ese CV es leído primero por un modelo de inteligencia artificial. Escuchamos a Saúl López, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, quien además es líder del Legal Tech Lab, donde se busca una interconexión entre la inteligencia artificial, la tecnología, las plataformas digitales y el derecho. Si uno pasa ese filtro de inteligencia artificial, entonces en ese momento ya es posible que te entreviste una persona. Aunque suena bastante atractiva la idea, parece sacada de una película. Normalmente en este tipo de herramientas, lo que hay, entre otras cosas, son predicciones o construcciones de modelos de lenguajes grandes. Una de las grandes preguntas es, ¿con qué datos se alimentan estos modelos? Toda afirmación está sujeta a ser verificada, ya sea por una autoridad gubernamental, un documento, una voz especialista, y es válido preguntar, ¿de dónde saca toda esa información la inteligencia artificial? ¿No se llega a equivocar de vez en cuando? Todos los sistemas de inteligencia artificial tienen márgenes de errores, pero el margen de error es desproporcionado de manera adversa a un grupo social determinado por sus características, sea el sexo, la mujer, la orientación sexual, el color de piel, el origen, etcétera, 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 etcétera. Esto, digamos, es importantísimo. Saúl plantea, ¿y si el algoritmo encuentra que hay un patrón histórico en contratar a hombres para puestos altos? En ese caso, es muy probable que discrimine los currículums de las mujeres, lo cual ya no es un pequeño error, sino algo realmente grave. Pensemos que el modelo que construyó esa empresa está hecho en todas las contrataciones previas que ellos hicieron. Es una empresa conservadora, de vieja escuela, donde prácticamente siempre contrató hombres para las grandes posiciones. Además, si lo llevamos a otros escenarios, claramente los resultados serían dañinos. Hay muchos bancos que usan ya modelos de inteligencia artificial para precalificar créditos. ¿Cuáles son las bases de datos con las cuales los bancos están otorgando o negando créditos cuando históricamente las mujeres no podían pagar porque no estaban en el mercado? Por ello, la UNESCO adoptó el 23 de noviembre de 2021 la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, donde pide impartir al público de todos los países a todos los niveles conocimientos adecuados en la materia, a fin de empoderar a la población y reducir las brechas digitales y las desigualdades en el acceso a la tecnología. La inteligencia artificial es como esa extremidad que le faltaba al Internet para ser más libre, más capaz y poderoso. Nos ha abierto una puerta hacia un mundo que no imaginábamos y del que no tenemos mucho control, ya que todo este tiempo hemos estado dando nuestra información. En Internet se guarda tu rostro, tu huella, tus gustos, tu posición, el tiempo que estás parado e incluso te escucha. ¿Podríamos decir entonces que nuestros derechos más fundamentales ahora están en la nube? ¿En Internet?
entre cada vez más el ejercicio de nuestros derechos humanos se vaya al ciberespacio y lo podamos hacer a partir de la tecnología, pues más deberíamos preocuparnos de que podamos gozar de esos derechos. Escuchamos a Ana Becerril, quien es la vicepresidenta de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Ana plantea que hasta ahora el mundo no tiene un consenso de lo que significa la inteligencia artificial, algo que es crucial para poder establecer las reglas de este nuevo mundo. Hay muchas variaciones, que no es ese ente como que muy hollywoodesco que nos han querido pintar. En lo que hablamos de sistemas, cómo se divide ese sistema, que son diferentes tecnologías, puede ser una o dos combinadas, es básico. Si quieres implementar una ley, si quieres implementar alguna política pública que hable de inteligencia artificial, si no tienes la base, si no tienes el fundamento de qué es lo que quieres usar, cómo lo vas a usar. Y ese mismo vacío que existe en su regulación ha permitido que en México la inteligencia artificial esté dentro de WhatsApp, una app llena de datos sensibles, contactos, fotos que te envías con tu familia, amigos cercanos, toda tu vida posiblemente esté ahí. Esta acción fue habilitada en México porque la regulación no lo impidió. El caso de Europa, el caso de Reino Unido, impidieron las regulaciones que esto sucediera. Eleazar Aguirre es el jefe de laboratorio de ciberseguridad en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional y nos explica que al no haber una regulación en el país, se deja abierta la puerta a que empresas implementen sus tecnologías de inteligencia artificial con toda libertad. Entonces, si tuviéramos una regulación consensada, una regulación por varios países, por ejemplo, los grandes desarrolladores no aprovecharían esta carencia de legislaciones en ciertos países para poder entrenar sus algoritmos. Sí, porque lo que están haciendo ahora mismo, mientras te mensajeas con tu novio o chateas en el grupo de tus vecinos, es entrenar a sus algoritmos con todos tus datos. Es momento de hacer una pausa. Al regresar, te contaré algunas reflexiones que surgen desde la ciudadanía y discutiremos el aspecto central de este episodio. ¿Se puede regular a la inteligencia artificial? Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos de vuelta en nuestro episodio 100 de Historias para mentes curiosas. Ejecatl Cabrera, académico de la UNAM, reflexiona sobre el uso de la IA generativa. Su trabajo consiste en diseñar sitios web, coordinar proyectos, realizar fotografía y materiales multimedia. Para analizar como un fenómeno sociotecnológico, sí que la he usado para no únicamente caer como en una perspectiva de extremista de decir es mala la tecnología, mala, no sé qué es, sin realmente conocer cómo funciona. Como ciudadano, nos invita a reflexionar que podemos ser un poco más críticos en la manera de ver la tecnología. Desde el marketing te lo venden como que está ahí volando, ¿no? Todo es mágico y tú obtienes una respuesta inmediata, hermosa, ¿no? Eleazar Aguirre plantea una cuestión fundamental. Este tipo de tecnologías necesita tener vigilancia, pero el conflicto llega cuando intenta regularse, porque entre más limitaciones legales tenga, menos se puede innovar, porque la IA lo que necesita para funcionar es libertad y también tus datos personales. Pues la economía incita a que se generen productos obviamente más atractivos para la población, pero violentando ciertos derechos que generen sistemas, aplicaciones todavía más precisas, violentando, por ejemplo, la privacidad de los datos que pudiera compartir en esos espacios. Sí, no tener una regulación clara puede que sea una ventaja. La pregunta es, ¿puede haber un equilibrio? Como desarrolladores de tecnología, lo que pensamos es que funcione la tecnología. Entonces, apresuramos el proceso de desarrollo, diseño, desarrollo y prueba de la tecnología para sacarla al mercado lo más rápido posible. Esta velocidad juega en contra,
porque al igual que cualquier tecnología, se tiene que probar y evaluar antes de lanzarse al mercado, con la finalidad de minimizar los riesgos. Sin embargo, hay muchos aspectos que una vez que la tecnología está en operaciones, nos percatamos de que en alguna de estas etapas, por ejemplo, no pensamos en que pudiera ser vulnerada, no pensamos en que los datos que estamos utilizando a lo mejor discriminan a cierto sector de la población, a lo mejor por el color de piel, a lo mejor por su estrato económico, socioeconómico, a lo mejor por una ideología o filosofía en particular. Saúl López, de la Escuela de Gobierno del TEC, nos explica que hay algunas estrategias para evitar que estos sesgos tengan un impacto grave y que podrían ser la base para una posible regulación en el futuro. Dicen que es inevitable que se presenten riesgos, pero que sí es posible mitigarlos, detectarlos, mitigarlos y administrarlos para balancear entre los diferentes grupos sociales que acude o que se tiene que relacionar con un sistema de inteligencia artificial. Ana Becerril piensa que para alcanzar este equilibrio entre lograr la innovación de esta tecnología y su uso ético, se necesita apuntar hacia un componente clave, la ciberseguridad. Incluir el ámbito de la ciberseguridad y ahí, de nuevo, buscar ese equilibrio para que la ciberseguridad no sea una herramienta ni que socave la innovación, pero tampoco que violente derechos. Insisto, la ciberseguridad se requiere en cualquier innovación tecnológica. No, es un must desde el ámbito jurídico, desde el ámbito técnico, desde el ámbito administrativo. ¿Proteger a los usuarios no es lo más importante de todo? Al final, toda esta maquinaria inteligente está para servirle a la humanidad y no para que nosotros le sirvamos a ella. Un impacto negativo o un incidente exitoso en materia de ciberseguridad puede afectar a alguien que esté utilizando la tecnología, pero también a alguien que no la utilice por algún proceso que tenga que ver con tecnología. Pero realmente, ¿qué tanto protege la ciberseguridad? Protege sistemas médicos, protege el derecho a la salud, protege nuestra infraestructura crítica, la luz, protege nuestra libertad de expresión, nuestra privacidad, nuestros datos personales. Es momento de hacer otra pausa, pero al regresar continuaremos explorando cuál es la mejor manera de regular este nuevo poder. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. No sé si ya te lo dije, pero estamos de vuelta en nuestro episodio 100 de Historias para Mentes Curiosas. Déjame contarte los esfuerzos que se han hecho desde México. En abril de 2023 se creó la Alianza Nacional de la Inteligencia Artificial, ANIA, una iniciativa multisectorial en México que analiza el contexto de la IA en el país con el fin de construir políticas públicas. Después de 13 meses de diálogo, se creó la propuesta de Agenda Nacional para México 2024-2030, que se presentó en el Senado de la República. Te resumo los puntos más importantes de la propuesta. Que México necesita una ley específica de IA, mejorar la infraestructura para el desarrollo de esta tecnología, mirar hacia la ciberseguridad y garantizar los derechos humanos. Es un mecanismo que se creó por múltiples partes interesadas. Hay un modelo que se llama el modelo de gobernanza de Internet, que fue creado a partir de la Declaración de Principios de Ginebra de la Sociedad de la Información, que nos habla de la gobernanza de Internet, ¿no? De cómo se gestiona Internet. Para Ana Becerril, que forma parte de la ANIA, hay un componente primordial para crear leyes que regulen la inteligencia artificial. ¿Qué cosas son importantes? Número 1, que sea una ley que proteja derechos humanos. Eso es básico. Hacer evaluaciones de impacto de derechos humanos, porque las herramientas de inteligencia artificial no solamente van a violentar a lo mejor la protección de datos personales o la privacidad, más adelante no sabemos qué otro derecho humano pueda llegar a violentarse. Eleazar Aguirre, quien también es miembro de la alianza, destaca el gran atraso que traemos en este tema. Mientras que en Europa, Norteamérica y China ya han avanzado en regulaciones de ciberseguridad, en esta zona del planeta estamos bastante lejos. No tenemos actualmente Ley Nacional de Ciberseguridad. No quiero ser pesimista,
pero si esa línea siguió ciberseguridad, me parece que este gran esfuerzo que se inició desde la ANIA para regular la inteligencia artificial debería de continuar y debería de ser retomado por la siguiente legislación para que no pase mucho tiempo, pero lamentablemente no veo mucho interés porque así suceda. De esta misma situación da cuenta un artículo publicado en la revista científica de Educación y Comunicación de la Universidad de Cádiz, donde se mapean 87 artículos sobre inteligencia artificial en educación superior publicados entre 2019 y 2024. Más del 40% eran papers europeos, 26% provenían de países asiáticos, 15% de Norteamérica. De América Latina no había ni 5 publicaciones. Saúl nos invita a pensar si la respuesta está en aprender del trabajo que están haciendo otros países que ya han avanzado y quizá hacer una combinación tomando lo mejor de cada uno y adaptarlo a nuestro contexto. Y ir sacando las conclusiones, es decir, tal vez necesitamos anclarnos por la relación económica Estados Unidos, nos gusta más en el pizarrón la Revolución Europea, pero por cuestiones de estrategia geopolítica, nos vamos a anclar al rumbo estadounidense, al bloque de América del Norte, y vamos a establecer una regulación mínima para mitigar sus daños y para impulsar políticas públicas. Pero para Ana no es tan fácil. México es un país con muchas dificultades y problemas como desigualdad, pobreza extrema, déficit de acceso a la tecnología, pues el camino es bastante complicado, porque no basta con hacer adaptaciones, hay que diseñar a medida de nuestra realidad nacional. Pero no tenemos todo ese marco tan robusto, no tenemos una ley de mercados digitales, no tenemos una ley de servicios digitales, no tenemos todo. Entonces necesitamos adecuarlo a nuestra realidad y a nuestras necesidades, que no necesariamente son las de otras regiones. Yo creo que también es bien importante identificar. ¿Te imaginas el futuro? Creo pudiera casi garantizarlo que en los siguientes años el 98% de la tecnología va a tener un cierto tipo de autonomía. Entonces está permeando la inteligencia artificial en todo nuestro quehacer, en toda nuestra vida. Deja volar un poco tu imaginación, porque realmente no tenemos ni una mínima idea de lo que está por venir. Es que la inteligencia artificial prácticamente no hay esfera social en la que no tenga un impacto. Desde lo más cursi como programar tus viajes en taxi, enviar en tiempo real tus signos vitales al sistema de salud, autos sin conductores. Eso es una revolución ya no tecnológica de nuestra vida y eso va a generar consecuencias favorables, obviamente. Y también algunas no tan agradables, como el día que te rechacen porque un robot decidió que tu perfil no encaja en un trabajo por tu foto o tu género, o que un sistema de cámaras te identifique como amenaza, simplemente por tu color de piel. Y también consecuencias que pudieran no ser favorables si es que no tenemos la capacidad de hacer frente a esas amenazas. La pregunta sigue. ¿Cómo enfrentaremos esa realidad que está a pocos años de llegar mientras no haya una regulación eficiente en México? La educación es lo que nos va a ayudar. Entonces necesitamos educarnos como usuarios. ¿La alternativa está en ver por nosotros mismos? Necesitamos entenderlo para defendernos. Si tienes algún sistema que en algún momento tome una decisión automatizada por ti y esa decisión afecte tus derechos, si no sabes cómo funciona el sistema, va a ser muy difícil que puedas defender. Para Saúl es el comienzo de una nueva era en la que necesitamos aprender cómo mezclar esta tecnología con nuestras vidas. Creemos que es muy importante empezar un proceso de alfabetización de la inteligencia artificial, de la digitalización de la vida moderna, pero que tenga más y mejores herramientas de conocimiento. Era el proceso de revolución que estamos viviendo ya, y los retos que implican desde la trinchera, seas estudiante, seas ya un recién profesionista, seas un profesor, etcétera, o justo un tomador de decisiones. Yo quiero que la IA lave mi ropa y lave mis trastes para que yo pueda escribir poesía, ¿no? Pero no que la IA dibuje y escriba mi poesía para que entonces el tiempo yo lo hago para lavar trastes. Que el trabajo bestia
¿no? Repetitivo, que no implica creatividad ni pasión, lo hagan las máquinas. Y nosotros hagamos estas otras partes que sí nos dan vida. La IA está revolucionando el mundo de una manera rapidísima. Y como te pudiste dar cuenta, su regulación es un tema al que debemos de poner mucha atención. Necesitamos informarnos y utilizar esta tecnología de manera más consciente. Esto fue Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science, y formamos también parte de la barra de Tech Sounds Podcast. Muchas gracias por escucharnos y ser parte de este episodio especial, nuestro número 100. Si te gusta nuestro podcast, la mejor manera de apoyarnos es compartirlo con otras personas, especialmente aquellas que, como a ti, les interese la innovación y la ciencia. En este episodio colaboramos Daniel Melchor con el reporteo y las entrevistas, el guion es de Carlos Antonio Sánchez, la edición la realizamos Karina Rodríguez y yo, y Orlando Oliveros estuvo a cargo de la producción y dirección de la voz. Soy Mariana León, nos escuchamos muy pronto. ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado que tienes ese tema? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.